Y hoy vamos a terminar una de las secciones del Sermón del Monte, la que hemos llamado las antítesis. Y en ellas lo que Jesús va a hacer es contestar una interpretación equivocada que se hizo acerca de la ley y entonces va a colocar el verdadero sentido al cual la ley proferida ya en el Antiguo Testamento está apuntando. Él comenzó esta sección diciendo y asegurando y dejando muy claro que él no vino para terminar con la ley. Yo no he venido a acabar con la ley. Yo he venido a cumplirla. Entonces las antítesis lo que van a hacer es que van a retratar a partir de la interpretación de Jesús, una interpretación perfecta, cuál es la ética y la justicia que debe marcar a ciudadanos del reino de Dios. Por eso es manifiesto, declaración de principios del reino de Dios. Y les dije la semana pasada que en estas antítesis estamos, por así decirlo, subiendo una montaña. Si el Sermón del Monte pudiera ser visualizado, sería eso, como la subida a una montaña. Y estamos llegando a la cima, donde todo es más difícil, ¿ya? Entonces, hoy finalmente le vamos a poner la pierna encima de la cumbre, ¿ok? Porque vamos a ver la segunda parte de lo que comenzamos a ver la semana pasada, que es este amor hacia aquellos que desean nuestro mal. Amar a los enemigos. Entonces vamos ahí a Mateo 5 y vamos a leer los versículos de 43 a 48. Mateo, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Y leamos con fe, creyendo que esta palabra es palabra de Dios, es inspirada por Él y alimenta nuestros corazones. Ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este registro y por el desafío al que tú nos llamas, Señor. Que podamos, Señor, encontrar en esta mañana y en la exposición de tu palabra la gracia suficiente y necesaria para poder encarnar este tipo de amor que fue manifestado primeramente por ti al amarnos a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ok, mencionar que estas antítesis ellas están describiendo el carácter del cristiano, cuál es la ética y cuál es la justicia que debe caracterizar a un ciudadano del reino de los cielos. Y básicamente las antítesis han apuntado que ese carácter y esa ética, ella es interior, ella no es de la boca para afuera. Ella procede de un corazón transformado, regenerado, habitado por el Espíritu Santo, que entonces se encarna esa ética. Y nosotros hemos dicho varias veces aquí que la vida cristiana no es una vida en la que nosotros adoptamos nuevas conductas y dejamos otras. Es la propia operación de Dios en nuestro interior transformando nuestro corazón. Es un trasplante de corazón para que lo que hagamos a partir de nuestro interior, transformado por Dios, sea totalmente diferente. Y es esa manera de vivir desde el interior, transformada por el Espíritu Santo, por una obra sobrenatural de Dios. Esa justicia es la que supera a la de escribas y fariseos. Fue así que comenzó este tema de las antítesis. Jesús termina diciendo, si la justicia de ustedes no supera en mucho a la de escribas y fariseos, ustedes no tienen lugar en el reino de los cielos. Y parecía chocante. ¿Cómo así que mi justicia tiene que ser una condición para que yo entre al reino de los cielos? Si la entrada al reino de los cielos es por gracia, es un regalo inmerecido. Nosotros vimos que el carácter de esa justicia es superior cuando ella es ejercida desde un corazón regenerado que el mismo Dios produjo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver que el ápice de esta justicia y de esta ética y de este amor debe llevarnos inclusive a amar y servir y buscar el bien de aquellos que desean y buscan nuestra ruina. Esa es la pregunta, esa es la segunda parte de la antítesis que comenzó la semana pasada. En la primera parte
La semana pasada nosotros vimos que el Señor Jesús nos estaba invitando y desafiando a que nosotros no nos vengáramos, a que nosotros dejáramos de hacer algo en contra de aquel ofensor y de aquel que nos agravió. Ahora, Jesús no lo va a dejar apenas en no hagan, no tomen represalias, no se vengan. Él va a ir un paso más allá y va a decir, no es suficiente apenas con no hacer el mal a aquel que nos hace mal. Es necesario hacer el bien. Entonces el cristiano que dice, oye, yo no le hago mal a nadie, no es suficiente. Hay que hacer intencionalmente el bien. Fue así que Jesús procedió. Entonces, si la primera parte era negativa, dejar de hacer algo en contra de nuestro ofensor, la segunda parte, esta que vamos a ver hoy, es positiva, porque propone hacer algo en favor de quien nos agravia, y es básicamente hacer el bien. Entonces, como hemos visto estas antítesis, lo primero que vamos a ver es cómo era que estos judíos y escribas entendían la ley. Y ahí Jesús entonces dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y aquí hasta ahora no teníamos una citación que Jesús hiciera de la ley que fuera, por así decirlo, corrupta. Todo lo que Jesús decía era tal cual como aparecía en el Antiguo Testamento. Pero aquí no vamos a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento el deber o la licencia para odiar al enemigo. Entonces esta es una corrupción literal y explícita de una ley que nunca se dio. ¿Ok? No había ninguna ley en el Antiguo Testamento que permitiera el odio a los enemigos. Fíjense cómo allá en Éxodo 19:18 era colocado el amor al prójimo. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No hay ninguna mención a los enemigos. Entonces, esto de odiar a los enemigos fue un añadido por los intérpretes de la ley, pero no hacía parte de la ley. ¿Cómo era que ellos entendían? ¿Cómo fue que ellos llegaron a este entendimiento? Al parecer, prójimo, en esa fórmula, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de Éxodo 19, era entendido, ese prójimo, como un cercano, alguien del mismo pueblo. De manera general, el judío entendía que debía amar al prójimo, pero eso no incluía a los enemigos. ¿Por qué? Porque prójimo es el cercano, es el del mismo pueblo, es el paisano. A los enemigos había que odiarlos, pero ¿cómo se llegó a ese entendimiento? ¿Cómo se llegó a ese añadido a la ley que nunca fue promulgado por Dios? Y pareciera que algunos textos en el Antiguo Testamento parecen permitir el odio a los enemigos. Por ejemplo, los salmos que nosotros llamamos imprecatorios. ¿Cuáles son esos salmos? Los salmos en los que el salmista pide a Dios que destruya a sus enemigos. Señor, acaba con ellos. Señor, págales conforme a su maldad. Señor, que sus hijos no vivan. Y cosas de ese tipo. Entonces ellos leían esos textos allá en el Salterio y ellos concluían, oye, el odio a los enemigos es permitido. Pero si revisamos bien, la preocupación del salmista no es con sus propios enemigos, sino con los enemigos de Dios, con aquellos que se levantan en contra de Dios. El salmista en verdad está más preocupado con la honra de Dios que con la suya propia. Y eso es propio de gente que ama a Dios. Amor por Dios, desarrollo odio por lo que deshonra a Dios. Y es eso lo que vemos en los salmos imprecatorios. Indignación por aquellos que se oponen y menosprecian a Dios. Y puede sonar duro, pero es lo que nosotros sentimos cuando alguien subestima aquello que consideramos precioso, ¿no? Nos sentimos indignados cuando alguien menosprecia a quien amamos, por ejemplo, a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Nosotros nos ponemos indignados, nos indignamos cuando alguien menosprecia lo que nosotros amamos. Y eso es lo que sentimos naturalmente cuando, como cristianos, alguien menosprecia y se burla de Dios. Indignación también. Ahora, aunque ese odio por los enemigos de Dios sea legítimo, no es de nuestra competencia tomar represalias en contra de ellos en nombre de Dios. No es de nuestra competencia. Porque fíjense que el salmista no pide a Dios que le permita vengarse él mismo y acabar con ellos. El salmista está pidiendo que Dios mismo lo haga. ¿Por qué?
porque solo Dios puede ejecutar venganza con justicia. De Él es la venganza. ¿Ya? Ahora, ese tema del prójimo aún no estaba muy claro en la época de Jesús, generaba dudas todavía. Y por esa razón le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que Jesús respondió a esa pregunta? ¿Alguien recuerda? Una de las parábolas más conocidas, la parábola del buen samaritano. Y con ella Jesús dejó claro que el prójimo es toda persona en necesidad que esté a nuestro alcance, inclusive nuestro enemigo. En la parábola, un enemigo sirve y ama a otro enemigo. Esa era la relación de judíos y samaritanos. Ahora, ¿de qué manera el samaritano, pueblo odiado por judíos, amó al judío moribundo? ¿De qué manera lo amó? ¿Teniendo afectos y sentimientos románticos por él? No, buscando intencionalmente su bien. Y eso es algo que nosotros tenemos que corregir, porque cuando pensamos en amar a nuestros enemigos o amar a cualquier persona, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Es tener sentimiento y afecciones por esa persona. Pero el amor bíblico no son sentimientos y afecciones, son decisiones y trabajos humildes y sacrificiales para buscar el bien de la otra persona, aunque sea nuestro enemigo. Ese es el amor al que somos llamados. Entonces, cuando comencemos a escuchar, amar a nuestro enemigo, no pienses en tener afecciones y buena onda para con él. Tiene que venir rápidamente a tu cabeza trabajo humilde, sacrificial para buscar el bien, inclusive de aquel que busca hacerme daño. Ahora, si no nos queda muy claro lo que significa amar a nuestros enemigos, entonces Jesús lo va a dejar claro y Él nos da una lista de acciones que nosotros podemos, por así decirlo, emprender en favor de nuestro enemigo. Porque Él no quiere que esto quede apenas en un concepto abstracto, en una idea. Él quiere que esto se vuelva concreto y material. Que sus discípulos y aquellos ciudadanos del reino que están escuchando esto salgan con algo práctico para realizar en favor de aquellos que en unos años más y en unas semanas más los van a comenzar a perseguir, a odiar, a difamar y a calumniar. ¿Cómo amar a esos que están buscando intencionalmente nuestra ruina, buscando intencionalmente su bien? ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Aquí una citación de John Stott que comenta este texto, dice lo siguiente: nuestro prójimo en el vocabulario de Dios incluye a nuestro enemigo. Lo que lo hace ser nuestro prójimo es el simple hecho de ser un ser humano en necesidad de la cual hayamos tomado conocimiento, estando en nosotros alguna posibilidad de aliviarla. ¿Ya? Y aquí entonces son listadas 3 actitudes que podemos tomar para hacerle bien a nuestro enemigo. Y son sacrificiales, son costosas. ¿Por qué? Porque mientras que nuestro enemigo está buscando nuestro mal, nosotros como ciudadanos del reino debemos intentar por lo menos buscar el bien. Y aquí esas 3 actitudes son palabras, acciones y oración. Palabras, acciones y oración en favor, no en contra, de nuestro enemigo. Romanos 12, 14 a 21 nos va a dejar esto todavía más explícito de cómo hacerlo. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Estas son acciones muy prácticas.
Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Palabras, acciones y oración. Y yo quiero concentrarme apenas en la oración. Creo que es autoexplicativo bendecir con palabras a nuestros enemigos y hacer oración y hacer acciones como dar de comer o dar de beber o prestar ayuda en necesidad. Pero la oración, creo yo, y por eso quiero concentrarme un poco más en ella, sea lo que más nos puede ayudar a desarrollar gracia y misericordia hacia nuestros enemigos. Puede ser lo que más nos impulse a las otras dos actitudes de los hechos y de las palabras. Porque está un poco más a la mano, no digo más fácil, pero sí es algo que no requiere que nosotros estemos en presencia de nuestro enemigo en un primer momento. No requiere que nosotros hablemos con él en un primer momento. Requiere que nosotros en humildad vayamos delante de Dios, nos coloquemos al lado de nuestro enemigo, por nuestro enemigo, delante de Dios, para que el Señor lo bendiga. En la oración estamos pidiendo a Dios su bendición sobre ellos. Y mientras lo estamos haciendo, su gracia puede ir dándonos mayor conciencia de que con gracia también nosotros hemos sido tratados. No estamos haciendo nada diferente de lo que Jesús hace por nosotros hasta el día de hoy, todos los días de nuestra vida. Intercediendo no ahora por enemigos, sino por hijos, por hermanos menores, y hermanos menores e hijos que siguen reincidiendo en pecados. Él sigue haciéndolo, siendo santo y sin pecado. ¿Por qué nosotros no deberíamos de hacerlo? Si Él lo hizo. No esperes a sentir algún tipo de voluntad o disposición para orar por tu enemigo, porque tal vez no va a llegar. Comienza a orar por él. Fue así que Jesús lo hizo por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si el ejemplo de Jesús lo desconsideras, tal vez porque no, es Jesús, es el Hijo de Dios. Tenemos el ejemplo de Esteban, un hombre como nosotros, que también delante de sus verdugos, de sus enemigos, de aquellos que tenían el rostro enfurecido y lo estaban apedreando y agolpándose sobre él, ora las mismas palabras de su Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que hace un ciudadano del reino de Dios en favor de sus enemigos. Orar por ellos con gracia y misericordia, por una conciencia y un reconocimiento de que Él está siendo tratado con gracia también, de que Él está siendo tratado con misericordia también por el Dios santo, justo y bueno. Si creemos que somos mejores que nuestro enemigo, muy difícilmente vamos a orar por ellos. Y es justamente cuando nos presentamos delante de Dios y reconocemos nuestra miseria y nuestra pobreza, que entendemos y percibimos que la única diferencia entre nuestro enemigo, por más inmoral que sea, y nosotros, es la pura gracia de Dios. Y por eso comenzamos a orar. Es con este tipo de amor que se evidencia a qué reino pertenecemos, a quién le estamos siguiendo los pasos y, en definitiva, de quién somos hijos. Y es a ese punto al que nos va a llevar Jesús. Fíjense, versículo 45. Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es así que se manifiesta. Es así que ustedes dan testimonio y evidencian que son hijos de Dios. Dios Padre ama justamente así. Su amor benevolente insiste en beneficiar tanto a creyentes como no creyentes, tanto arrepentidos como impenitentes. ¿De qué manera? Primero, permitiéndonos habitar su mundo. Y aunque todo lo que hagamos en su mundo sea aprovechar sus recursos y beneficios sin reconocer que provienen de Él, viviendo en franca rebeldía a su cuidado, Él continúa ofreciendo las bendiciones de su creación sin discriminación. Es lo que está diciendo. Él sigue haciendo aparecer su sol, es de Él, su lluvia es de Él, en este mundo que es de Él, tanto a hijos como a enemigos.
Él sigue produciendo los frutos de los que se alimentan, hijos amados y enemigos rebeldes. No solamente eso, las cosas bellas y buenas que los hombres producen continúan brotando de corazones muertos y de corazones regenerados. La inteligencia, la creatividad, la sensatez están presentes no solamente en ciudadanos del reino de Dios, también en ciudadanos de un mundo caído. Él sigue dando cosas buenas a justos y a malos. Él sigue dando creatividad, inteligencia, arte, sabiduría, descubrimientos a gente que no hace parte de la iglesia y parece que ellos reciben mucho más que eso que nosotros. Él es bueno, Él es benevolente, Él es beneficente. No podemos cerrar los ojos a eso, que fuera de la iglesia hay personas que han recibido el favor de Dios, gracia para producir belleza y para producir bien también, es lo que está diciendo. El Señor hace eso, Él no discrimina. Este es el amor del Padre. Y esta gracia, este favor indiscriminado que Dios derrama sobre justos y malos, en la teología se denomina como gracia común. ¿Por qué? Porque es común a todos los hombres, sean cristianos o no. Es la gracia que revela la bondad del Creador sobre sus criaturas, sean hijos amados o pecadores rebeldes. Es el amor benevolente y beneficente de Dios que vierte también sobre el enemigo, sobre el impenitente, sobre el rebelde. Sigue derramando sus bendiciones puestas en su creación. Entonces, si Dios Padre ama de esa manera, sus hijos se le deberían parecer. Ahora, Jesús va a llevar este amor y esta gracia común, indiscriminada sobre impenitentes y arrepentidos, a un nuevo nivel, y va a llamar ese nuevo amor que va a alcanzar el clímax de Cristo muriendo por pecadores, de amor perfecto. Fíjense versículos 46 a 48. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Una de las cosas que mejor prueba nuestra ciudadanía celestial, que somos ciudadanos del reino de Dios, es que amamos a aquellos de los que no podremos recibir alguna cosa buena, algún beneficio, algún alivio, todo lo contrario, de aquellos de quien recibimos injusticias, dolor y sufrimiento. Amar a ese tipo de personas puede ser lo que pruebe más poderosamente que pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el mundo o el reino del mundo opera con la lógica del derecho y la retribución. Responder con mal a quien nos hace mal, hacer el bien a quien nos hace bien. Sin embargo, el reino de Dios opera con una lógica totalmente diferente, la lógica de la gracia y la misericordia, en la que se renuncia a la venganza, en la que no se trata al ofensor como merece y como le es de derecho su ofensa. Trata con amor y misericordia, con el bien al que nos hace mal, con amor al que nos odia, con servicio al que es indiferente. No opera bajo esa lógica de retribución y justicia. Me hiciste el bien, yo te doy el bien. Me hiciste el mal, pues hay venganza. Es otra lógica. Por eso quien ama de esa manera está dando un testimonio casi que incontestable de su ciudadanía. Ciudadanos del reino de Dios que no aman de esa manera, muy probablemente no son ciudadanos del reino de Dios. Su ciudadanía realmente es de este mundo y de ningún otro. Aquellos que manifiestan este tipo de amor tienen doble ciudadanía. Son ciudadanos de este mundo, pero ante todo son ciudadanos del reino de Dios. Inclusive todo amor humano, inclusive aquellos amores que consideramos más puros y elevados, como el amor conyugal o el amor paterno o el amor filial, contienen algún grado de interés propio, buscan algún tipo de beneficio a cambio. Pero amar enemigos, personas que no pueden representar ningún beneficio o interés,
Eso es para ciudadanos del reino de Dios. Como cristianos, la actitud para con nuestro prójimo, sea amigo o enemigo, es de amor, no de interés. Y eso debería nortear no apenas nuestras relaciones con nuestros enemigos, con la persona que tienes a tu lado, con tu amigo, con tu cónyuge, con tu hijo. ¿Amas a esas personas o tienes interés en ellas? Es una pregunta para pensarla. Porque en el momento en que ese interés se ve amenazado, yo voy a comprometer mi amor hacia esa persona. ¿Amas o tienes interés? Es así que operan los publicanos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? La clase tal vez más odiada de Israel, porque eran unos traidores judíos que servían a Roma para oprimir a su propio pueblo. Y él está diciendo, oye, los cobradores, ellos también aman a los que los aman. Entonces no hay ningún mérito en eso. Amar a los que los aman es propio de las personas naturales. Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Es un poco, ¿qué justicia están viviendo si viven como escribas y fariseos? Recuerden que su justicia tiene que exceder por mucho a la de ellos. ¿Qué están haciendo de más? Si no amamos de manera diferente de como aman naturalmente las demás personas, no estamos excediendo la justicia de nadie al final. Si amamos bajo la lógica del mundo, a quien lo pueda compensar, ¿qué ciudadanía realmente estamos manifestando? Si amamos como es natural, ¿qué evidencia del evangelio sobrenatural en nuestra vida estamos exhibiendo? ¿Qué diferencia el evangelio hizo en nuestra vida si nuestras lógicas de amor siguen siendo las mismas del mundo? Amo al que me ama, me vengo del que me hace mal, sirvo al que me puede dar algo a cambio. ¿Qué diferencia produjo el evangelio en nuestros corazones si amamos como se ama naturalmente? ¿Será que realmente entendimos el evangelio? Porque el evangelio revela a Dios amando desinteresadamente, dándolo todo por hombres y mujeres de quien no puede recibir nada a cambio, apostando todo por individuos que van a seguir fallando. Si el evangelio no desafía por lo menos nuestra manera de amar, no nos pone a pensar cómo amamos lo que amamos, probablemente no estamos entendiendo el evangelio. Y estas preguntas deben llevarnos a reflexionar. ¿Cuáles son las actitudes que salen de forma más natural de nuestro corazón? ¿Venganza? ¿Represalias o interés? ¿Qué es lo que está norteando y moviendo nuestras actitudes para con nuestro prójimo? ¿El amor o el interés? Según Jesús, el prójimo debe ser para nosotros alguien para amar, no para tener interés. Y ese prójimo puede ser inclusive nuestro enemigo. Ese más en el que hacen de más, al que Jesús nos llama la atención, que es ofrecer la otra mejilla, entregar la capa, caminar la milla extra, dar al que está en necesidad, hacer el bien a los enemigos, orar e interceder por ellos, es el propio amor de Jesús. Jesús está diciendo que el amor que debe operar en nuestras relaciones tiene como referencia su propio amor por nosotros. Fue así que Jesús nos amó. Él no solo hizo más y dio más, Él hizo todo por nosotros y lo dio todo por nosotros. No reservó nada para sí. Y por eso Jesús remata esta sección pidiendo algo aparentemente imposible. Amen como el Padre ama, sean perfectos como su Padre. Ese es el amor al que somos llamados, porque ese es el amor con el que somos amados. Ese es el amor perfecto. Ese amor benevolente propio de la gracia común que mencionamos anteriormente. En Jesús alcanza una dimensión todavía más generosa y profunda, que es el amor sacrificial y redentor de la gracia especial. Gracia que salva. Gracia que no solo hace salir el sol o caer la lluvia, es gracia que limpia el pecado y repara el más grave problema del hombre, estar en guerra con su Creador. Entonces, lo más precioso que el Creador te puede dar en esta mañana va más allá de lluvia o sol
inteligencia o salud, arte, destreza o habilidad, recursos o estabilidad. Eso es muy poco en relación a lo más precioso que Él te puede dar. Es el perdón de tus pecados. Es la reconciliación contigo a pesar de que eres su enemigo. Es una vida en paz con Él. Es ser hijo suyo. A ti no te cuesta nada, pero a Él le costó todo en Cristo. En la cruz, Jesús manifestó un amor especial. Un amor en el que no hay interés. Porque nosotros no representamos ningún beneficio para Él. Todo lo contrario. Hasta el día de hoy le seguimos dando problemas y dolores de cabeza en un sentido al Señor. Porque Él nos emparentó con personas fiables, leales y obedientes. Se emparentó con pecadores, reincidentes e infieles. Y hasta el día de hoy Él sigue insistiendo con nosotros. Y por eso Él nos pide ese amor perfecto. Sean perfectos como el Padre es perfecto. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de ser perfecto como el Padre, no se está refiriendo a perfección moral, a ser sin pecados, sin faltas. Porque en este mismo Sermón del Monte tenemos la declaración de que el ciudadano del reino de Dios es alguien pobre en espíritu, o sea, alguien en bancarrota espiritual. Es alguien que está llorando constantemente por sus pecados. Es alguien que tiene hambre y sed de justicia. Entonces no se refiere a perfección moral, no peco más, soy perfecto. No. Se está refiriendo a que el amor que debe operar en nuestras relaciones debe llegar al nivel de perfección, y el amor perfecto es el amor desinteresado. Y eso es lo que prueba que somos ciudadanos del reino de los cielos. Sinclair Ferguson, también comentando este texto, dice: la marca de la perfección en el cristiano es esta. Su amor no es determinado por la belleza y atracción encontrada en el objeto amado. Su amor no requiere ser amado primero para poder amar. Su amor no es dirigido solamente a aquellos cuyo amor recibirá a cambio. No, su amor es controlado por el conocimiento de que cuando Él mismo era enemigo de Dios y un pecador, el Padre lo amó primero. Cuando Jesús está diciendo, sean perfectos como su Padre es perfecto, está diciendo algo así como: no pierdan de vista la calidad del amor con la que el Padre los amó. Y fijando sus ojos en ese amor y recibiendo sustento de ese amor, amen inclusive a sus enemigos. Entonces, para amar de esa manera necesitamos, como ya les dije, más que sol y lluvia, más que inteligencia y sensatez, más que gracia común. Necesitamos una gracia extraordinaria, sobrenatural y especial. La gracia especial manifestada en la obra perfecta de Cristo. Nadie puede amar así, de esa manera, como el Padre, a menos que sea amado así, de manera desinteresada. Nadie puede amar así a menos que sea abastecido de un amor conmovedor y reparador que nos impulse a tratar a los otros de la misma manera en que fuimos tratados. ¿Quién te puede amar así, desinteresadamente, a pesar de conocerte como te conoce? ¿Quién puede amar a un, por así decirlo, fracasador reincidente? ¿Quién puede insistir en un infiel? ¿Quién puede? Solo Jesús. Y fue así que Dios nos amó en Jesús. Él nos amó, no tuvo interés. Porque bajo ninguna circunstancia o condición somos interesantes para Dios. Todo lo contrario, solo damos perjuicio a Él. Entonces ese amor al que somos llamados, costoso, sacrificial, solo puede brotar de corazones transformados, de corazones amados y reparados por un amor mayor y desinteresado, manifestado en Cristo. Hoy tienes tú la oportunidad de responder a esa gracia especial. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder a la insistencia, al amor abnegado de alguien dispuesto a apostar todo por ti, sabiendo que le vas a fallar, sabiendo que vas a reincidir? No hay nada mejor que ser
amado perfectamente. No hay nada mejor que ser conocido perfectamente y aún así que sigan insistiendo en nosotros. Solo Dios puede hacerlo. Yo no puedo amar hacia mi esposa no me puede amar hacia mí. Solo Dios puede amar así, y abastecidos de su amor podemos al menos desafiar esa manera interesada en la que amamos. Si me sirve, amo. Si quiere mi mal, venganza. Jesús dice, no me sirves en absoluto. De hecho, eres alguien transgresor de mi ley. Lo voy a dar todo por ti, para llevarte a vivir conmigo, para que seas mi hijo, al costo más alto posible, Cristo en la cruz. A ti no te cuesta nada, pero a él le costó todo. ¿Cómo es que trata Jesús a enemigos? Nosotros somos la prueba de eso, con gracia, amor y misericordia. Que el Señor nos ayude y que nos dé su gracia. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Dios, porque en Cristo nos amaste desinteresadamente, Señor. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, Señor, de amar interesadamente. Confesar nuestro pecado de amar como el mundo ama, de operar bajo esas lógicas de beneficio, lucro, interés, Señor. Cuando de ti hemos recibido un amor que perdió para beneficiar al ofensor. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Y riega nuestros corazones con tu amor, Señor. Tal vez lo que explica nuestra falta de amar de esa manera sea que nuestros corazones están poco expuestos a tu amor. Y rogamos por tu Santo Espíritu que derrames tu amor en nuestros corazones, para que así podamos amar a aquellos que son difíciles de amar, aquellos que quieren nuestro mal, Señor. Ayúdanos a hacerles el bien, Señor. Oramos por ellos en esta mañana, aquellos que han buscado nuestro mal, aquellos que nos han herido y que nos han engañado, aquellos que en algún momento fueron cercanos y hoy son considerados enemigos. Queremos pedir que tú los bendigas, que tú tengas gracia con ellos, que tengas misericordia de sus vidas, Señor. Que tú puedas, Señor, trabajar tanto en su corazón como en el nuestro. Y que nos lleves, Señor, a reconocer que tu gracia, Señor, ella va atrás de enemigos. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.